Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Evelyn Estrada. Yo les estaré presentando sobre el periodo y movimiento literario del cuento Borges y yo, además de los antecedentes del escritor. El cuento ocurre en Argentina durante los años 60. Es una literatura fantástica de realismo mágico. Borges escribió el cuento Borges y yo durante el movimiento del boom de la narrativa latinoamericana. Antecedentes del lector. Jorge Luis Borges fue un escritor, poeta y ensayista, además de lector. Borges consideraba la lectura un gran fenómeno literario, era el éxtasis reprimido, la fuente de toda imaginación, la piedra filosofal de la inteligencia. Borges también fue profesor de la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional de La Plata. Además, Borges fue bibliotecario en la Biblioteca Nacional de la República Argentina. Traductor. Borges editó numerosas antologías y fue un prominente traductor de inglés, francés y alemán. También tradujo obras del anglosajón y del esclavino antiguo. Borges es considerado una figura literaria del siglo XX debido a su ensayo filosófico y literario, además de la poesía y el cuento. Las obras de Borges crean un mundo ficticio y subjetivo. El estilo literario de Borges es basado en la interpretación de los conceptos tales como el tiempo, el espacio, el destino o realidad. Los poemas y cuentos de Borges eran considerados vanguardistas. La simbología que Borges utilizaba estaba basada en los autores que él admiraba. La obra de Borges no son tan fáciles de comprender debido a la simbología personal que utiliza, lo que causa que el lector esté más interesado en descifrar lo que trata de expresar Borges por medio de su obra. Buenas noches, mi nombre es Yamine Martínez, pertenezco al grupo 2 y voy a hablar sobre el momento sociohistórico, movimiento y periodo literario de Jorge Luis Borges. Momento sociohistórico. Se puede decir que sus posturas políticas evolucionaron desde el izquierdismo juvenil hacia el nacionalismo y luego a un liberalismo escéptico desde el que se opuso al fascismo y al peronismo. Jorge Luis Borges también fue censurado por permanecer en Argentina durante las dictaduras militares de la década de 1970, aunque jamás apoyó a la junta militar. Después, con la restauración democrática en 1983, se volvió más escéptico. Movimiento y periodo literario. Jorge Luis Borges sentó un precedente en la manera de escribir y percibir el mundo a través de su literatura, no solo en Latinoamérica, sino en todo el mundo. Borges también perteneció al movimiento literario el ultraísmo,
el que surgió en España en 1918. Su duración fue corta pero fundamental. Movimiento y período literario. En los inicios de la década de 1950, Borges empezó a ser distinguido dentro y fuera del país. En esta época fue presidente de la SADE, que fue en 1950 y 1953. En los años 50 se publicó en París la traducción francesa del libro Fricciones. Por otra parte, se publicó en Buenos Aires la serie de cuentos La muerte y la brújula. También el 21 de septiembre de 1967, Borges se casó con Elsa Astete Milán. Este matrimonio duraría solo hasta 1970. Igual, en 1970 viajó a Estados Unidos, donde impartiría clases de poesía en la Universidad de Harvard, invitado en ese tiempo por una fundación. Como literato, pensador y filósofo, bajo un punto de vista ya no tan solo crítico literario, sino a la vez estuvo tomado en cuenta como científico y filósofo. Todo ello contextualizado dentro de la teoría de la cultura. Se destaca también el autor por pertenecer a la prosa narrativa. Entre los géneros artísticos de sus obras podemos mencionar el fantástico suspenso, la ciencia ficción. Aquí también le presentamos la bibliografía de donde yo saqué estos datos. Muchas gracias, buenas noches. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Geraldine y yo le voy a hablar sobre el análisis literario de Borges y yo. Para empezar, en el título, Jorge y yo es un tema donde el autor narra la identidad doble de su ser. Este también nos brinda en su lectura una narración llena de misterio e intriga, en la cual nos muestra las dos partes de Borges como persona y el Borges escritor. Además, es literal y refleja el contenido del cuento. En el asunto, el escritor nos deleita con un cuento lleno de misterio e intriga, donde él está narrando la vida de la misma persona, pero con perspectivas totalmente diferentes. El autor se describe a sí mismo con un aspecto muy diferente de la manera en que la gente lo ve. También describe su destino, su comportamiento y personalidad con la oposición del comportamiento y personalidad de la otra persona, que viene siendo Borges. Por ejemplo, a Borges se describe como la figura a quien el mundo conoce como una persona introvertida y vanidosa. Por el contrario, el yo es un ser totalmente diferente, que le gustan los anticuarios, cartógrafo, la tipografía, el café, entre otras. Además, es un ser desconocido que vive y se deja vivir para darle vida a Borges desde una dimensión ajena, a pesar de ser él mismo. Estos dos seres, aunque son la misma persona, son muy diferentes en sus perspectivas. En el asunto, él tiene contenido dramático porque el autor se está describiendo a sí mismo. En el tema, la idea principal del cuento es de un hombre que se narra y se describe a sí mismo desde otro punto de vista, donde explica la relación entre la vida del escritor y de la de su ser. Además, relaciona y compara la vida de Borges, el escritor, la persona pública y extrovertida, y el yo Borges, la persona tímida y privada. También
Hay un dilema entre su identidad, la de Borges el escritor y el Borges yo, el cual uno está destinado a perderse en el otro y no se sabe quién es quién, donde la imagen de Borges apenas alcanza su verdadero interior. Entre los personajes hay que destacar que Borges es el personaje principal, que le ocurren las cosas, una persona carismática e introvertida al que todos conocen como el escritor. El yo es todo el contrario al escritor, una persona reservada que le gusta el café, los relojes de arena y los mapas. Su caracterización es profunda porque el autor está relatando quién es en realidad Borges, el escritor, y el yo persona. Además, estos actúan de acuerdo con su índole y propósito. Los personajes son reales y tienen relación entre sí porque relata su doble. Entre el ambiente y la acción, la época es del siglo XX, de Bonn latinoamericano. La atmósfera es todo un misterio, la acción es corta y bien sencilla. El conflicto que hay entre Borges y yo es que al yo íntimo se enfrenta con el yo Borges, el público, donde el yo es más reservado, le gusta la prosa de Stevenson, mientras que el otro comparte todo eso, pero de una forma más vanidosa y ambiciosa como actor. Por otro lado, el yo trata de separarse de Borges, mientras Borges siempre encuentra otro camino para quedarse. En realidad no se sabe quién es quién. Gracias. Nosso grupo hablarei sobre a relevância do tema de Borges e Joe, donde Borges examina a diferença entre suas duas identidades. Uma identidade está representada por el Joe, su persona, e a outra por Borges, sendo o escritor. E Joe representa a identidade eterna de autor e Borges a identidade externa. A distinção entre o nome do autor Borges e o yo em primeira persona do narrador é o tema central da história. O narrador se identifica com o pronome yo em lugar de seu nome, que utiliza para representar a parte de si mesmo que os demás percebem. O narrador associa o yo com sua vida rotinária, como, por exemplo, ir a um café e também como o gosto da literatura. Quando menciona Borges, le descreve como intelectual e biográfico, e o yo é algo cálido, personal, mientras que Borges lo descreve de maneira impersonal. O narrador compara esses contrastes de seu yo interior que ha sido criado a partir de uma vida de experiências e conhecimentos em la literatura. O narrador explica também que existe uma sensação de distância de seu nome quando lo vê escrito em um correio ou um dicionário biográfico. Esse Borges é o que percebe o mundo exterior está separado de seu yo interior. Sin embargo, uno depende do outro. Borges reflexiona que sempre haverá uma diferença entre como se percebe a si mesmo e a versão de o que experimentam os demás. Os gustos e desgustos de Borges se conviertem em los atributos de um actor. O narrador também expressa a sensação de que se passa a vida tratando de escapar de ser Borges. Sin embargo, essa identidade lo sigue e que se apega a cada nova que cria Borges, a cada história nova que ele cria. Quando termina a história, ele também pertence a Borges. Concluindo esse tema, Borges e Joe nos ajudará a adquirir conhecimento e nos dará a oportunidade para analisar nosso próprio interior
Em algum momento de nossas vidas, já sentimos essa experiência de doble identidade, muitas vezes sem percebermos e devido a algumas circunstâncias. Por lo tanto, lo fundamental é conhecer-se a si mesmo, saber reconhecê-lo e analisar esses contrastes. Muitas graças.